Bien, vamos a iniciar. A esperar que se sienten todos y... La introducción del pecado, mis amigos, en el planeta Tierra, trajo unos cambios estructurales y en la forma como el diseño iba a ser aplicado. Trajo cambio en la relación entre el hombre y Dios. Cambio en la relación entre hombre y animales, y trajo cambio entre el hombre y el resto de la naturaleza, y trajo cambio entre el hombre y el hombre. Eso fue tremendo, mis hermanos. Los testimonios de esos cambios aparecen en el siguiente orden. Hubieron cambios, esos testimonios pueden ser obviamente diferenciados y clasificados en este siguiente orden. Testimonios bíblicos. Existen testimonios geológicos. Y existen testimonios en los mismos elementos sociales actuales. En el récord bíblico nosotros encontramos que justo con la introducción del pecado, nosotros encontramos varias cosas. En primer lugar, el hombre es despojado de dos cosas. La Biblia dice que Dios le dio los vegetales al hombre para fines de su alimentación, pero el árbol de la vida perpetuaba la inmortalidad en el hombre. ¿Hay prueba bíblica de lo que estoy diciendo? ¿Yo puedo probarlo con la Biblia? Sí, es muy sencillo. La prueba está que cuando Dios le quita el árbol de la vida, el hombre comienza a morir. Si el árbol de la vida no perpetuara, nada hubiese pasado. Si el hombre nada más hubiese comido vegetales y no hubiese comido del fruto del árbol de la vida, no hubiese podido vivir inmortalmente. Porque en el hombre hay inmortalidad, había inmortalidad condicionada. Nosotros tenemos una concepción católica acerca de la inmortalidad. Y yo no estoy hablando solamente de creer en la pervivencia posterior a la muerte en la tumba. Yo estoy hablando de la aplicación más filosófica y práctica al mismo tiempo del concepto de inmortalidad. Yo estoy diciendo que a nosotros se nos hace la idea de que Adán no evacuaba. Yo he escuchado personas que piensan que Adán vivía aparentemente en una condición etérea, en un arrobamiento etéreo. No es así. Todo lo que nosotros tenemos hoy, Adán lo tenía. Adán tenía escroto y tenía semen en la bolsa seminal del testículo. Adán producía espermatozoides y Adán sudaba. Esté claro eso. Como consecuencia del pecado, no se efectuó cambio físico en el hombre, a no ser que con el tiempo, número uno, lo que fue una pareja inicialmente, se constituyó más tarde en una proliferación de diferentes razas. Uno. Dos, el testimonio bíblico nos dice que justo después del diluvio, primer testimonio que existe del consumo de carne del hombre fue después del diluvio. Cuando Noé sale del arca, Dios le dijo que podía comer libremente los animales y le puso una cierta restricción. Le dijo cómo debía comer. Y inmediatamente después del diluvio también hay unos cambios en los números del promedio de vida de la gente. Antes del diluvio, el promedio de vida de las personas eran aproximadamente unos 930 y tantos años, 934, si mal no recuerdo. Ese era el promedio de vida. ¿Cómo lo sabemos? En Génesis 5, tú coges todo ese capítulo, Génesis 5, y te va diciendo cuánto vivió cada uno.
Hasta el diluvio, ¿cuántas generaciones pasaron? ¿Ah? No, 7 fue hasta Enoc. Y después de Enoc, ¿cuántas generaciones vinieron más? ¿Quién más vivió? ¿Quién fue el hijo de Enoc? ¿Y después Matusalén? ¿Y después Lamec? 4 generaciones. Entonces tenemos 11 generaciones. En la 11ª generación vino el diluvio. Entonces, en 11 generaciones, coge la edad de cada uno de ellos, tú lo sumas y lo divides entre 11. Alguien que vaya haciendo ese ejercicio en lo que yo sigo hablando, para dar otra explicación y no restar tiempo, ¿ok? Para que ustedes me digan a mí cuál fue el promedio de vida del ser humano. Luego, después de Génesis 5, nosotros vamos a encontrar que hay otra clasificación más, porque entonces dice aquí, después del diluvio, dice aquí en Génesis, hijos de Sem. Bueno, en el capítulo 11 ustedes van a ver cuánto era el promedio de vida. Ay, Señor, qué barbaridad. Inmediatamente después del diluvio, el hijo de Sem, que era uno de los hijos de Noé, vivió Arfaxad. Vivió 403 años. Más 35, 438 años. ¿Y cuánto era el promedio antes del diluvio? Para que ustedes vean. Para que ustedes vean, ¿eh? No, ese 120 años es una aplicación incorrecta. Los 120 años, Dios no estaba determinando la edad que debía vivir el hombre desde que vivía hasta moría. Los 120 años que alude allí fueron los 120 años de gracia, desde que Noé comenzó a predicar el mensaje de arrepentimiento hasta el momento del diluvio. Lea bien el versículo para que usted vea. Ese es lo que está aludiendo esos 120 años. La única expresión que designa la edad del hombre, pero no de manera enfática, no es que está instaurado así como en cemento, como escrito en piedra, es cuando el salmista dice, 70 años son la vida del hombre. 80 en los más robustos, ¿verdad? Ok, él está haciendo una observación de lo que él veía en su tiempo. Bueno, aquí la gente, el que vive 70 está bien, el que vive 80 demasiado robusto es. Pero eso no está diciendo que Dios dice, no, que así debe vivir el hombre. Dicho sea de paso, hoy día, en pleno 2005, hay tribus que algunos de sus integrantes viven hasta 140 años de edad. En Japón, en Turquía, en Pakistán, en las montañas, en territorio del Tíbet. Hay lugares donde la gente vive hasta allí. O sea, esa interpretación de 120 años no tiene base bíblica, porque si se lee el texto bien, vamos a buscarlo para que veamos y despejemos ese error, ¿verdad? Porque a veces uno sin querer abraza cositas que no. Vamos a ver. Dice así. Vamos a ver. Ajá. No encuentro aquí donde está, pero está en Génesis 6. 6.3. Sí, 6.3, gracias. Dice, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así sus días serán 120 años. ¿Están entendiendo? ¿Entendieron allí? Escuchen de nuevo. Dios dice que su espíritu no va a contender para siempre con el hombre. Lo que está diciendo es que Dios estaba contendiendo con esa raza que habitaba el planeta. Había una contención entre los propósitos del cielo y los propósitos del hombre. Dios instauró propósitos santos, divinos, elevados en la tierra. Satanás cogió esa raza de hombres poderosos y le impregnó ese espíritu de rebeldía, de egoísmo, de orgullo tan terrible que los enajenó de Dios, los divorció de Dios. Y en esa enajenación el hombre construyó todo propósito en directa oposición al plan divino, exactamente como Satanás lo había hecho en el cielo.
Cuando Dios dice, mi espíritu no va a contender con el hombre, con la raza humana para siempre. Ese no contenderá para siempre está diciendo, yo he determinado un día cuando eso va a terminar, porque no va a ser así todo el tiempo. Y ahí dice 120 años. 120 años. ¿Quién sacó la matemática el promedio de vida? ¿Quién la sacó? Todavía no llega, sigue ahí. Está en los 900, creo que son 934 años, pero fíjense ustedes esto. Es el promedio de vida antes del diluvio. Y después del diluvio, la primera genealogía que se da en la Biblia, que aparece, está en el capítulo 11 de Génesis. Y es con respecto a la descendencia de Noé. Y el primer hijo, el hijo principal, Sem, ahí dice ¿verdad? Y el hijo de Sem vivió 430 años, 438 años. Y Sem mismo vivió 500 y algo, 500 plus. Y de golpe bajan a 200. Ahora, ¿qué se introdujo después del diluvio que no estaba antes del diluvio? Eso es bíblico. Ninguna persona, ninguna religión en el mundo cristiana puede acusar a los adventistas de ser impositivos en creencias que no son, en ese contexto que no son validables por la Biblia. La única cosa que ustedes pueden leer entre Génesis 5 y Génesis 11 que se introdujo en el medio históricamente fue el consumo de carne. Más nada. O sea que esa inclusión de parte de Dios circunstancial se entiende. Pero fíjense algo muy interesante. Nunca fue el plan de Dios. Es obvio, porque estamos hablando de diseño. Cuando tú diseñas, yo sé un poquito de arquitectura. Esa era mi profesión que yo siempre soñé estudiar y la he estudiado por hobby. Me ha gustado los diseños, hacer planos, lo sé leer perfectamente bien. Pues cuando yo estudié un poquito de diseño, déjenme decirle algo. Cuando se habla de diseño bioquímico, se habla de la única forma como las células son capaces de responder a su medio ambiente. ¿Se entiende? O sea, hay una manera como las células deben responder a un medio ambiente prefabricado para el funcionamiento óptimo de esa célula. Eso se llama diseño. Por eso la discusión que está hoy en la política de hoy. Le quiere introducir la idea de diseño en las escuelas, porque la idea de diseño sugiere un diseñador. Y si hay un diseñador, la vida tiene un pattern, tiene un patrón. No puede ser que hay patrón para las plantas, para los animales, para la ecología, para las estaciones, para la agricultura, y para el hombre no hay patrón. No hay patrón. ¿Cómo va a ser? ¿Se equivocó Dios? Entonces Dios nada más con nosotros es todo sentimiento, Él come corazón y se acabó. No, señores, la Biblia no dice eso. La Biblia habla de un patrón, porque hay diseño. En ese diseño, Dios tuvo que hacer ciertos ajustes. Uno de los efectos directos de la apostasía en el Edén fue que Dios sacó, dijimos, al hombre ¿de dónde? Del Edén, ¿verdad? Y lo sacó del huerto del Edén. Y segundo, primero lo arrojó del huerto. ¿Y luego qué pasó? Dos, le prohibió acceso al árbol de la vida. No acceso al árbol de la vida. Tres, hubo cambios ecológicos y hubo cambio en el hombre. Prueba, porque Dios tuvo que diseñarle una vestimenta al hombre. Diseñó vestimenta al hombre. Eso es interesante porque en hebreo dice que la vestimenta fue a base de piel. Eso quiere decir que Dios tuvo que matar un animal. Y posiblemente el mismo Adán lo presenció. Esto es especulación, pero es una posibilidad. Era algo de lo que Adán tenía que entender. Era su primera lección de que el pecado trae muerte. Para cubrirlo a él, para preservarlo de los cambios ecológicos que ya Dios sabía que venía. Para resguardarle la temperatura homogénea de su cuerpo, para la cual es tan vital para proteger todos los procesos biológicos del organismo. Dicho sea de paso, si el cuerpo externamente, su temperatura no es homogénea,
la circulación y el sistema nervioso se van a enfocar en crear las condiciones forzosas para preservarse en temperatura. O sea, la temperatura no solamente fue un asunto moral. No, había salud también implícita en el concepto de vestimenta. El hombre estaba desnudo y obviamente, si fue creado un poco menor que los ángeles, todo suele indicar que la gloria de Dios también estaba en él. Eso dice Salmo 122, creo que es. El hombre tenía gloria que Dios había colocado en su persona. ¿Ah? Y el pecado elimina esa gloria, lo que quiere decir que el hombre desde el día que pecó gozaba de la desaprobación divina y el carácter santo de su creación se perdió ahí mismo. Dios le retira la gloria. Así que Dios crea vestimenta para el hombre. Cuarto elemento, Dios introduce posterior al pecado inmediatamente un cambio en la dieta. En Génesis 1:29, ¿qué decía? Que iba a comer semillas y ¿qué más? Exactamente, pero escuchen ahora en Génesis 3. Exacto. Dice, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás las plantas del campo. ¿Qué significan las plantas del campo? Está limada la hermana, ¿eh? Ciertamente es así como ella dice. Las verduras, en hebreo lo dice claro, todo lo que es verde. Porque la dieta principal del hombre era frutos, granos y nueces. ¿Sabían eso? Sí, en hebreo así que dice, ahí en Génesis 1:29. La comida del hombre era frutos, granos y nueces, exclusivamente. ¿Saben ustedes que la manera como Dios le dio la orden en hebreo al hombre de comer, en el Edén no había cocción de alimentos? Yo no estoy promoviendo, ni creo como médico, que nosotros debamos comer 100% crudo. Absolutamente. Yo nunca promuevo esa idea porque no lo creo. Yo creo que hubo cambio en la fisiología del hombre. No cambio porque Dios varió el diseño de la bioquímica del hombre. No, el pecado transformó la fisiología del hombre al punto tal que se hizo necesario ciertas cosas que no estaban contempladas en el diseño original de la creación. Una de ellas fue la cocción. Sin embargo, yo creo que una dieta más o menos entre un 60 a un 75% debe ser cruda. Aproximadamente. Hay estudios, fenómenos acerca de la importancia de ese concepto. Una dieta que tenga elementos crudos en ese porcentaje está asegurando en gran medida la longevidad del sujeto, la calidad de vida y la permanencia de su proceso fisiológico en forma intacta hasta que la vitalidad es retraída del ser humano, porque sencillamente merma la producción de energía. El factor que inmortalizaba al hombre no está allí. Entonces el hombre pierde esa facultad porque no tiene acceso al árbol de la vida. ¿Ok? Los alimentos no perpetuaban vida. Eso es importante porque los hindú en los libros Vedas, que son libros místicos, con una alta complejidad, una alta gama compleja de teosofía, combinado con el panteísmo, el misticismo antiguo. Esos libros Vedas, y esa es la diferencia entre ellos y los cristianos que creemos que debemos preservar por principio el cuerpo en buen estado. Yo promuevo el vegetarianismo como parte del plan de Dios y yo creo que eso nunca ha dejado de ser. Pero vamos a ver mañana cómo el estilo de vida saludable tiene un impacto en la dimensión soteriológica, en la dimensión escatológica de la vida cristiana. Ustedes van a ver, es muy interesante. Pero yo pienso que promover los alimentos como los hindú lo promueven y los vegetarianos yoga es una total desnaturalización, es una desvirtuación. Es totalmente, sí, el naturismo moderno es panteísmo, del más fino. Es la realidad, es la realidad. El naturismo como existe hoy, yo no estoy hablando de naturismo en su aplicación racional de las plantas en forma médica, no estoy hablando de la dieta juiciosamente racional a partir de ingredientes biológicos, orgánicos, yo no estoy hablando del ejercicio, estoy hablando de las medidas alternativas que mañana vamos a explorar. Ustedes van a ver cómo esa concepción filosófica
y paramédica, por así decir, se desarrolló a través de los siglos y cómo se formateó en lo que hoy es la medicina natural o naturopática o medicina alternativa. Cuando los alimentos nunca fueron diseñados para proveer inmortalidad al hombre. Los Vedas dicen que sí. Los yogas dicen que sí. Los hindú dicen que sí. Cuando ellos le ofrecen la comida a sus dioses, ellos imploran la consagración del alma al alcanzar la dimensión de nirvana. Mañana vamos a hablar de eso. No voy a secuestrar el tema porque es muy interesante y es largo. ¿Ok? Los alimentos no fueron diseñados para perpetuar la vida del hombre, sino para preservar el estatus primigenio de la biología del cuerpo. Punto. Preservar el estatus primigenio de la biología del cuerpo. Sencillo, no más complicación. El árbol de la vida, en cambio, fue diseñado para perpetuar la vida. Punto. No más complejidad. Eso es todo. Ahí no hay filosofía. Eso esté bien claro en la santa palabra de Dios. ¿Ok? Alimentos sin árbol de vida, alimentos sanos sin árbol de vida, solamente apunta hacia la calidad en un periodo de tiempo determinado de existencia. En el cielo, alimento sano más árbol de la vida va a representar dos cosas: restauración a las condiciones originales y segundo, perpetuidad en esa condición alcanzada en el cielo. Sí, el Isaías dice que las hojas del árbol de la vida serán para medicina, pero está hablando de nosotros, porque no está hablando de los ángeles. Ya estamos transformados en gloria. ¿De qué se nos va a curar a nosotros? No, no es medicina en el contexto de que hay algo que reparar, no. Es que cuando nosotros resucitemos, se nos va a llevar a la restauración de la estatura que tuvo Adán. Los geólogos no se ponen de acuerdo, pero los geólogos que tienen bases teológicas bien sólidas, en Arizona y en Colorado hay una universidad en cada una respectivamente, donde se han hecho estudios serios, donde se ha tratado de investigar si la raza que vivió los primeros siglos del planeta Tierra, si esa raza era igual que nosotros o tenía algunos elementos diferentes. Han descubierto por los huesos del fémur, por los huesos de las falanges de los dedos, por los huesos de mandíbula que se han descubierto de hombre en varios países y tienen las mismas dimensiones más o menos. Se calcula que el hombre original debió medir más o menos entre 12 y 14 pies de altura y que tenía que pesar cerca de unas 2.000 y tantas libras. Esos son los cálculos que se han hecho geológicamente. Esa es más o menos la idea, y Génesis dice claramente en el mismo capítulo donde habla del diluvio, en Génesis 6, dice ahí que habían gigantes en la tierra. Sí, cuando ustedes, lo bonito es leer estas cosas en hebreo, hermanos, porque en hebreo claramente da a entender que no era que había una raza aparte de la que existía. Cuando decía habían gigantes en la tierra, lo que está implicando es que la raza que vivía en aquella época era gigante. Antes del diluvio se calcula que existían más o menos entre 20 a 32 millones de personas en el planeta Tierra. Escuchen eso. O sea, es una cantidad increíble. Entonces estamos hablando de que esa raza que existía era gigante. Por eso se han descubierto tantos restos y se han calculado que por esos restos se ha descubierto y se ha calculado que la proporción de gente gigante en esa época era enorme, no eran pequeñas. Sí, entonces, exacto, ahí se ve la arquitectura del hombre y capacidad biofísica del hombre se puede medir a partir de allí. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir adelante. Dijimos que en el hombre se introdujeron algunos cambios. En la dieta se introdujo las plantas, que las plantas aluden a las hortalizas. Esa es la clasificación agricultural, hortalizas. Ustedes tienen que buscar, les voy a dar como trabajo que ustedes investiguen sobre las hortalizas, porque es muy interesante. Ese fue el elemento que se introdujo por el pecado. Entonces estamos viendo qué interesante, qué sucedió, ¿verdad? El quinto factor de alteración después del pecado
fue en la longevidad, que ya hablamos de ello. ¿Ya me calculó cuál es el promedio? 18.57 desde Adán. Tiene que sumar. No, pero tenía que sumar, por ejemplo, cuando dice Adán, dice vivió tantos años y luego tuvo tantos y vivió tantos años más. Tiene que sumar esas dos. No, tiene que sacarme a Enoch de ahí. No es justo, porque él no murió. No puede entrar en la ecuación, ¿entiendes? Porque no indica, esos 365. Sí, pero no, entiende, para decir que eso es parte de la ecuación de la longevidad, tiene que decir nació y murió, porque ese fue su promedio de vida de él. Él no murió. Si lo hubieran sacado cuando él tenía 18 años de edad, Dios se lo lleva, él no puede entrar en la ecuación, porque la ecuación me va a adulterar el resultado final, ¿me entiende? Entonces, súmame todo y divídemelo entre 10, que así debe ser. Sácame a esa y me suma todo y me lo divide entre 10. Va a ver cuál fue el promedio. Y entonces tenemos que el promedio después bajó considerablemente. Ok, entonces tenemos 5 factores que se afectaron posterior al pecado. Dios arrojó al hombre del huerto, no le permitió acceso al árbol de la vida, diseñó la vestimenta del hombre para cubrirle su piel, le asignó plantas del huerto a parte del consumo del alimento que le asignó en Génesis 1:26, y quinto, la longevidad disminuyó considerablemente a consecuencia de eso, ¿verdad? Ahora bien, posterior al pecado, hermanos, Dios instauró un sistema por el cual pudiera llevar al hombre al plan original. Dios mantuvo al hombre cercano primero a la naturaleza. Eso lo podemos observar a través de toda la historia del pueblo de Dios. Dios empujó al pueblo de Israel a vivir una vida nómada en aquella época. No era el plan original de Dios, pero al ser nómadas, bajo las leyes que imperaban en la tierra en aquella época, Dios les daba la libertad de poder utilizar los recursos naturales de una manera sabia, sin limitación. Ese era el precio del nomadismo. Había libertad de apropiarse de los recursos de la tierra en su forma más amplia. Eso fue una de las ventajas del nomadismo. Pero cuando Dios le asignó la tierra de lo que se consideró después la tierra de Israel, Dios le asignó esa porción que era donde estaba el mismo Edén. Todo el área de Mesopotamia, hasta la costa, donde estaba Tiro y Sidón, todo eso pertenecía a la tierra de Israel. Todo. Era la tierra más hermosa del planeta Tierra. ¿Sabían eso? Era la área más hermosa del planeta Tierra. Dios se la dio a su pueblo. Era, ya no es. No, ya no. Ya eso no es ni parecido. Está bueno eso. Muy bien. Vamos a seguir. En la forma como Dios se manejó con el pueblo de Israel, Dios amplió los principios del Génesis a través de la explicación y aplicación práctica y minuciosa de su ley. Y ahí está el secreto. El concepto de diseño no tiene relevancia para nosotros a menos que nosotros no entendamos el principio de ley. ¿Qué es una ley? ¿Qué es una ley? No. Las normas se desprenden de la ley y los principios se desprenden de la ley. La ley es otra cosa. No. La ley se expresa en mandatos, pero la ley no es mandato. ¿Qué es la ley? Bueno, la ley se usa para gobernar, pero la ley no es un gobierno. Hermanos, pónganse claros, porque déjenme decirle cómo presenta Isaías la ley de Dios. Representa a un árbol. Y los frutos de ese árbol son el evangelio. Mira qué profundo es eso. ¿Tú estás entendiendo eso? El árbol es la ley, dice la Isaías. Y el fruto del árbol es el evangelio. Barbaridad. Qué cosa tan increíble. ¿Qué es la ley, mis hermanos? Ok, yo le voy a decir un ejemplo. Si yo agarro esta tiza
y la dejo caer al piso, al suelo, 1000 veces, ¿cuántas veces a ti se va a topar el suelo? 1000 veces. Existe, aunque sea un chance en 1.000.000, que de forma natural, yo soltando la tiza salga hacia arriba y no para abajo. ¿Por qué? Oh, estamos hablando de un asunto que implica no alteración, continuidad en el tiempo sin variabilidad. Una ley es una disposición universal para regir el comportamiento de la vida y la expresión de la vida. Eso es una ley. Por eso es que la ley no puede variar. Ninguna ley puede variar. Eso no tiene repetición. Véanlo en el DVD. Es una disposición. Exactamente. ¿Ok? ¿Ok? Eso es una ley. La ley de Dios en las Escrituras, el estudio de la ley es fabuloso, porque la ley es un estudio amplísimo. También la ley puede ser estudiada en muchos contextos, pero yo no voy a secuestrar el tema de la ley, es un tema amplísimo. Pero aplicando el concepto de ley al fenómeno de la vida física, porque la vida es una expresión amplia. No podemos hablar de diseño si nosotros no hablamos del concepto holístico de las Escrituras. Y yo no estoy hablando holístico en el contexto místico, por favor. Estoy hablando holístico porque la expresión holístico viene de holis o holy y significa, viene del inglés whole, que significa entero o integral. Le voy a poner un ejemplo de lo que es integral, de lo que es whole, de lo que es holy, para que entendamos lo que es holístico. Cuando tú agarras un grano de trigo, ¿qué es un grano de trigo? ¿Cuál es la identidad del grano de trigo? Está expresado en el formato biofísico en que viene el trigo. Él viene con un endosperma, que es la parte marrón interna, se llama endosperma. Él tiene un germen que está aquí abajo y él tiene una película gruesa alrededor del endospermo que se llama salvado. Una pregunta, si yo agarro el salvado y lo aíslo del trigo y lo coloco aquí, ¿yo puedo llamarle a eso trigo? ¿Ah? Ok, y si yo agarro el germen nada más y yo lo aíslo y lo vendo, ¿le puedo llamar trigo a eso? ¿Ah? Ok, no le puedo llamar trigo. Y si agarro el endospermo solo y le quito el salvado, lo vendo por aquí, el germen se lo quito, lo vendo por allá, ¿le puedo llamar al endospermo trigo? ¿Me entiende ya por dónde voy? Cuando tú coges el trigo como él viene, en el formato como Dios lo diseñó en la naturaleza, se llama integral, porque está compuesto por los elementos originales con que Dios lo revistió al principio. Eso es trigo. ¿Ok? La vida es integral, porque Dios no solamente dio una vida efusiva, dinámica en el campo sensorial ni en el campo espiritual nada más. Cuando Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Él estaba hablando más allá del concepto biológico. Él estaba hablando más allá incluso del concepto espiritual. Él sinceramente significó lo que dijo. Él vino para darnos vida en todas las áreas en que el ser humano puede recibir vida. ¿En cuáles son esas áreas?
Exacto, exacto. Pero la vida, nosotros dijimos, ¿qué es la ley? La definimos. Vamos a trabajar con las definiciones, porque es muy interesante trabajar con definiciones. ¿Qué es la ley? Hermana, usted léamelo ahí. Usted. Es una disposición universal que rige el comportamiento y qué cosa. Y la expresión de la vida. Escuchen bien. La ley tiene que ver con la vida. No hay vida sin ley. Porque la ley es quien opera las funciones de la vida. Por lo cual, escuchen esto. Cuando Cristo dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Él está hablando de que Él vino a traer también una interpretación práctica y en contexto más dinámico y amplio posible, respaldado por, ¿verdad? por el aspecto divino espiritual sobre lo que la vida implicaba. Cristo vino a traer felicidad en el sentido más amplio. Esa era la vida. Aquí tenemos una expresión que dice el Ministerio de Curación, dice, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Después cita un texto bíblico y dice más tarde, Él vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Ahora escuchen esto. Y voy a borrar, antes de leer, voy a borrar para poder expresar esto. Ese círculo, como yo lo acabo de dibujar, representa los elementos constituyentes del ser humano. La razón por que yo hago un círculo y no un cuadrado es porque el concepto de círculo indica integralidad, totalidad. La suma de las partes crean el total de lo que el ser humano es. Y el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Eso es un ser humano. ¿Ok? Eso lo dice la Escritura. Ese concepto holístico está respaldado en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Muy bien. Ahora bien, escuchen lo que ella dice acá. Esta es la parte más preciosa que yo he podido leer. Dice, era su misión, la de Cristo, ofrecer a los hombres completa restauración. ¿Qué cosa? Muy bien. Ese es el propósito del Evangelio. Cristo hizo posible, abrió el canal a través del cual Él puede brindarle al ser humano completa restauración. Ahora escuchen, viene 2 puntos después de eso. Dice, vino para darles salud, cuerpo. Paz, la mente. Y perfección de carácter, espíritu. ¿Entendimos? Ese fue el propósito del Evangelio. Por eso la emisión de gracia en el ministerio de Cristo fue profusa e inmensa. El Señor era un caudal vital. En Él estaba la vida. Él era la vida. Donde quiera Él llegaba, no había enfermedad y muerte que se pudiese parar victorioso. El Señor era un ahuyento a la depresión. Su espíritu todopoderoso, el flujo de amor inagotable que salía de su carácter y personalidad, era un poder conquistador de los elementos más controvertibles de la naturaleza depravada del ser humano. Ese espíritu era vida. Y era tan vida que es una vida que la muerte no puede superar porque Él conquistó la muerte. Cristo no, por derecho legal en el plan divino, Él no debía resucitar, porque Él asumió la paga del pecado, y la paga del pecado es muerte. Pero en Salmo hay 155 versículos bíblicos que dan a entender que la paga del pecado es muerte en el sentido de extinción, no derecho a existir. Esa es la paga del pecado que la Biblia hace referencia. Es extinción, 155 versículos. Solamente en Job hay 32 versículos que dicen que la paga del impío va a ser eliminado de la tierra por completo.
Cuando Cristo murió en la cruz, Él fue eliminado por decreto divino en su naturaleza humana. ¿Cómo resucita? Por eso era que ningún ángel podía morir. Porque ningún ángel podía agotar la pena del hombre. El ángel pudo haber muerto, cualquier ángel pudo haber muerto y Dios aceptaba el sacrificio. El problema era que era injusto, porque cuando el ángel muriera, el peso del pecado y de la ley era tan grande que el ángel no tenía derecho a volver a resucitar. Pero no con Cristo. No había ningún poder en la tierra ni en el cielo que pudiese detener a Cristo en la tumba. Esa divinidad no podía perecer jamás. Por eso Él era el único que podía pagar la paga del pecado y ser justo al mismo tiempo. En Él estaba la vida y Él era la vida. ¿Okay? Expresó Cristo su deseo de restaurar el plan de Dios original. Escuchen la declaración como Cristo se presenta, pero antes de eso quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Ahí tenemos una tremenda lectura. Eclesiastés 3, 15. ¿Qué nos dice allí? Escuchen si Dios tiene plan de restaurar todo otra vez a como es, a como era. Dice, lo que es antes ya fue, lo que ha de ser fue ya. ¿Y Dios qué cosa? ¿Qué cosa hace Dios? Restaura lo pasado. Dios restaura lo pasado. Dios restaura la paz. Dios tiene un deseo de restaurar las cosas como eran. Porque si Dios renuncia a su plan original, Él está diciendo a Satanás y al hombre en su condición pecaminosa y caída, le está diciendo, mi plan estaba defectuoso. Por lo tanto, en vez de ustedes cambiar y ser elevados a mí a través de la conversión y la santificación, yo tengo que descender a ustedes y cambiar todo el formato que creé. El Génesis fue un error mío. Y eso no es cierto. El Génesis nunca fue un error de Dios. El Génesis fue una expresión sublime de la perfección divina conmutada literalmente en el diseño que Él estructuró para la raza humana. Ese diseño es válido. La prueba está que todas las enfermedades psicosomáticas, psicológicas, mentales, físicas que existen hoy, pueden estudiarse y comprenderse a partir del divorcio del hombre moderno de ese diseño original en el Génesis. A más lejos nos vamos de ese patrón, más enfermedades nos acosan en todos los órdenes, en la área corporal, en la parte mental, en la parte espiritual. A más nos alejamos de ese diseño, más nos enfermamos. Más nos enfermamos. A más nos acercamos al diseño, más nos restauramos, más nos restauramos. Es así. Y todo a través de Cristo. La ley. ¿Qué dice Salmo 19, creo que versículo 7? Dice así. Aquí viene un pasaje lleno de sabiduría celestial. Dice, la ley del Señor es perfecta. ¿Qué cosa hace la ley? Restaura el alma. Restaura el alma. Restauración, mis hermanos. ¿Qué es restaurar? ¿Cuánto han visto una ruina? Yo he visto en mi país agarrarse ruinas y la construyen de nuevo, las restauran como estaba. Restaurar significa llevar algo, una estructura, un edificio a su estado original. Eso se llama restaurar. Y dice que la ley de Dios es el instrumento a través de la gracia que fluye de la obra expiatoria de Cristo. La ley de Dios es el instrumento. Oigan bien, muchas personas no entienden este concepto. No es que la ley de Dios en sí sola tiene el poder de llevar al hombre a la santidad. Nada de esto. Sin la gracia de Cristo, la ley de Dios es nula, no tiene valor. Se necesita la gracia que penetre el alma, genere convicción y el amor divino nazca en el corazón perverso. Eso crea sentido. Y cuando el corazón nace en esa experiencia, la ley se convierte en un instrumento valioso en la mano de ese ser convertido. ¿Saben para qué? Para restaurar el alma. La palabra alma aparece por primera vez en Génesis. Cuando Dios crea al hombre, dice, y será un alma viviente. La palabra alma en Génesis es igual a la palabra ser. De manera que el ser es esto en el contexto bíblico, cuerpo, mente y espíritu. Eso es un alma. Un alma no es algo
etéreo que sale fuera del organismo con calidades de personalidad, con cualidades de personalidad. Un alma, Ezequiel dice, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Está eludiendo a la persona, él dice, todas las personas son mías. ¿Qué es una persona? Una persona es esto, cuerpo, mente y espíritu. La ley de Dios, de Jehová, es perfecta, que restaura el alma, es decir, vuelve a construir las condiciones de la vida en el ser humano, en el campo, en la dimensión física, mental y espiritual, a como era otra vez. Es el valor de la ley. Por eso, mis hermanos, hay que tener cuidado. Estas cosas tenemos que llevarlo fuera del plano filosófico al plano práctico. Con la ley de Dios no se juega. Uno se esfuerza por entenderla y en entender cómo también aplicarla en forma práctica. Cualquier esfuerzo en esa dirección es felicitado por los agentes divinos. Dios coopera con el ser humano que inteligentemente toma estos principios y incorpora a su vida práctica. Porque hay bendición, hay restauración en el Evangelio. Así que, mis hermanos, por último, Marcos 10, y ahí termino. Se me cumplió mi tiempo, me quedan 2 minutos. Marcos 10 dice, cuando a Cristo se le preguntó, escuchen esto, muy interesante. ¿Recuerdan cuando vinieron donde Cristo a hablar sobre el divorcio? Él les pregunta en el versículo 10, en el versículo 3 del capítulo 10 de Marcos, dice, Moisés, él respondió, ¿qué os mandó Moisés? Porque él está diciendo en otra palabra, ese no fue el plan de Dios, eso fue Moisés que se lo dio a ustedes. Eso es lo que está diciéndole a ellos. Eso fue Moisés. ¿Qué le dijo Moisés a ustedes? Entonces le dice aquí, ellos dijeron, Moisés permitió escribir cartas de divorcio y despedirla. Jesús replicó, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ahí se ve una acepción a la voluntad de Dios, creada por la dureza de corazón del hombre. En la Biblia hay muchos testimonios donde Dios ha tenido que hacer ajustes por la dureza del corazón del hombre. Pero cada vez que Dios hace excepción, el hombre paga un precio alto. Ese fue el caso cuando el pueblo pidió rey, Dios le dio rey. Pero las apostasías que vinieron después de eso fueron enormes. ¿Ok? Sigue diciendo, pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y mujer. Ahora Él declara la máxima que se convierte en la nota fundamental del ministerio de Cristo. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y su madre. En otras palabras, como ese fue el principio original de la creación, yo he venido aquí a restaurar lo que una vez fue. Por lo tanto, esto es lo que Dios quería de un principio, esto es lo válido desde ahora en adelante. En otras palabras, Cristo vino a la tierra, mis hermanos, para restaurar las cosas, devolverle a Dios el cetro de su gobierno en la tierra, aludiendo a los principios del principio. Punto y sincero. Así punto, tal como estamos escuchándolo. Esa es la nota fundamental del ministerio de Cristo, a devolverle a Dios su trono utilizando los elementos del principio, de los principios del principio. El Génesis contiene el formato creacional que debe ser incorporado en la vida práctica del hombre para su felicidad total. Dios les bendiga, mañana seguimos, vengan listos, a las 8 estamos aquí, vamos a empezar, vamos a tratar sobre la perspectiva de la mayordomía, la perspectiva soteriológica de la salud y la perspectiva escatológica y luego las tendencias en el campo de la salud moderna, la salud natural.